Ahora presentamos a nuestra primera invitada, que es la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la señora Ángela Hernández Cajo. Ángela Teresa Hernández Cajo está con nosotros porque además hay una buena noticia en medio de tantas malas que tiene que ver con la ejecución presupuestal de este sector. Un sector que enfrenta una realidad muy dura en el Perú. 2024, las cifras hablan por sí solas. 141 feminicidios, 212 tentativas de feminicidio. Cada 40 minutos se registró un caso de violación sexual en nuestro país. Ese es el balance del propio ministerio. Ministra, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Mávila, muy buenos días, Fernando. Muchísimas gracias por este espacio que nos permite efectivamente hablar de un grave problema en nuestro país y del rol tan importante que cumple el Ministerio de la Mujer. Muchas gracias por haber anunciado que efectivamente nosotros tenemos una ejecución presupuestal que ha superado los niveles que teníamos en los últimos 10 años. Hemos logrado una ejecución presupuestal de 98,9% de nuestro presupuesto institucional, lo que se ve reflejado en la creación de nuestros servicios, en el mejor manejo de de las instituciones con las que nosotros trabajamos, ¿no? Los programas sociales como INAVIF, como el programa Aurora, están trabajando y lo que se refleja es en el presupuesto, de cómo es que hemos ejecutado nuestro presupuesto. Y ese 98.9 se desagrega ¿cómo? ¿Qué porcentaje va para gasto corriente y qué porcentaje para estos proyectos que ha mencionado usted, Aurora, INAVIF y los otros? Los más altos porcentajes se desagregan principalmente en los servicios de INAVIF, que son los centros de acogida residencial para niñas, niños y adolescentes, pero también los servicios de acogida para personas con discapacidad y los servicios para personas adultas mayores, ¿no? Recordemos que estos servicios residenciales son como casas y en los que se prestan todas las atenciones a las personas que están siendo protegidas por nosotros en estos servicios, desde toda la alimentación, en el caso de niñas y niños, su educación, su vestido, su salud, de manera que, y los equipos técnicos que acompañan todo este proceso de protección a nuestras niñas, nuestros niños, que por alguna razón sus padres no están en condiciones de protegerlos. Los protegemos y desarrollamos todas las habilidades y presentamos todas las oportunidades que sean necesarias, de modo que cuando salgan de este servicio tengan un proyecto de vida, ¿no? Que puedan ellos desplegar con todas sus potencialidades. Entonces, el año pasado, permítame, ministra, uno de los casos que más concitó la atención de la ciudadanía fue lo revelado en Condorcanqui. ¿Cómo se ha avanzado? ¿Cuál es la situación de estas residencias estudiantiles? Nosotras estamos trabajando intensamente en Condorcanqui, pero no solamente nosotras, estamos involucrando y hemos logrado involucrar a las autoridades en Condorcanqui. Me refiero al alcalde provincial, a los alcaldes, pero también a las autoridades como los APUS y las APUS, ¿no? Que están plenamente comprometidos con lo que propone el ministerio, que es prevenir la violencia contra las mujeres, y en particular en Condorcanqui estamos revisando incluso nuestros modelos operacionales de cómo prevenir la violencia en zonas como la Amazonía en nuestro país, ¿no? Todavía necesitamos sensibilizar con mayor esfuerzo a nuestras comunidades en las que, por ejemplo, se une a las niñas muy pequeñas con adultos, ¿no? En nuestro país hemos avanzado normativamente y se prohíbe que una niña menor de edad, contraiga matrimonio con una persona mayor de edad por las consecuencias en su salud, ¿no es cierto?, porque aún no tiene el desarrollo necesario como para tomar estas responsabilidades y asumir responsabilidades de una persona adulta. Está prohibido, pero aún hay algunas comunidades en las que se promueve o se tolera. Y precisamente sobre eso quería conversar, sobre la necesidad de reducir la tolerancia social que existe en nuestro país para las situaciones de violencia contra mujeres y en particular contra niñas, niños y adolescentes. Por eso es que estamos desplegando una estrategia de prevención que hemos denominado Prevenir para Proteger. Y esto implica trabajar con todos los grupos sociales. Estamos trabajando en las escuelas, pero también con los maestros y maestras, pero también con sus padres y madres, pero también con líderes y lideresas, pero también con medios de comunicación.
con un enfoque territorial que nos permita desplegar todas estas apuestas en una zona y poder medir en qué medida podemos reducir la tolerancia social que existe y que no solamente, Fernando, afecta a la víctima directa o a su familia, sino afecta a la sociedad en su conjunto. Debemos reflexionar y preguntarnos, ¿por qué hay tanta violencia en las calles? ¿Por qué salen los jóvenes después de un partido de fútbol a generar más violencia en las calles? A ver si nos da una respuesta usted, porque no ha venido acá para hacer preguntas, sino para contestar a preguntas. Nos va a decir por qué. Y hay otros temas naturalmente pendientes. La cifra escandalosa de violaciones sexuales en nuestro país, una cada 40 minutos. Repito, cada 40 minutos violaciones sexuales en el país. Yo quiero que nos explique por qué estamos ante estas cifras. Nos hable también de las relaciones con la policía y, naturalmente, puesto que es una actualidad urgente, ¿cómo evalúa usted lo que venimos viendo que ha venido sucediendo en el Congreso de la República con un grupo de jóvenes abogadas, una de las cuales ha sido asesinada? Nos contestará todo esto la ministra de la Mujer, que se halla en la cabina de RPP Mávila, pero nos corresponde ir antes a la pausa. Son las 8:20, estamos conversando con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la señora Teresa Hernández, quien nos ha afirmado que han ejecutado 98.9 del presupuesto de 1 millón de soles atribuido a su ministerio. La pregunta es, ¿qué resultados ha permitido esta ejecución considerable en términos de violación sexual en nuestro país? Puesto que tenemos la cifra aportada por usted, según la cual cada 40 minutos hay una violación sexual en nuestro país y el número de feminicidios se mantiene alto. ¿Por qué no logramos retroceder esas cifras? De vergüenza, señora ministra. Como acabo de mencionar, existe en nuestro país un problema de discriminación estructural contra las mujeres y eso se ve reflejado en los altos niveles que todavía mostramos como país de violencia contra las mujeres. Si bien en los últimos años existe una tendencia a la reducción de la violencia en relación de pareja, todavía existen muchas situaciones de violencia contra niñas, contra niños, y lo que estamos tratando de hacer, Fernando Mávila, es la de que la población peruana tome conciencia de que no podemos seguir justificando ninguna situación de violencia, sea contra mujeres, sea contra niñas, contra niños, contra personas adultas mayores. Los niveles de tolerancia son altos. Hablamos del 58% de la población peruana que considera, por ejemplo, que una mujer merece ser castigada físicamente si es que le falta el respeto a su pareja. Y también es importante saber que muchas de nuestras familias consideran que golpear físicamente, castigar físicamente a sus hijos e hijas es una buena forma de crianza. Lo que tenemos que saber es que la violencia causa daño, pero no solo a la víctima, es daño que en muchas ocasiones ya no es posible recuperar, sino que afecta a nuestra sociedad en su conjunto. Porque las expresiones o los modelos violentos que aprendemos en casa o en nuestros medios más cercanos, lo reflejamos en nuestras relaciones fuera de casa. Quisiera pedirle una opinión concreta, una posición por parte del Ministerio de la Mujer sobre el escándalo que en este momento se está ventilando en el Congreso de la República. Hay una investigación que sugiere que operaba, por lo menos, una red de explotación sexual en el Congreso. Y todo esto a raíz de que se conoció de la muerte de una abogada que laboraba allí. Una muerte bastante violenta a manos de sicarios que no ha sido todavía esclarecida. Ayer el Congreso anuncia que se prohíbe el uso de minifaldas. Pero ¿cuál es su opinión sobre la manera en que se está manejando este asunto y las implicancias que tiene en caso de que se corroborara esta hipótesis que se ha manejado sobre una red, imagine usted, de explotación sexual al interior de un poder del Estado? Nosotros hemos expresado nuestra indignación, estimada Mávila, y hemos pedido reiteradamente que las investigaciones se hagan de manera rápida y exhaustiva. ¿Rápida por qué? Porque mientras más tiempo transcurre, las pruebas pueden desaparecer
se puede manipular los testimonios, y nosotras por eso ponemos a disposición de las mujeres que se sientan afectadas nuestros servicios para protegerlas y para defenderlas. De manera que a través del Ministerio de la Mujer nosotras podemos estar presentes para asegurarnos de que la investigación se haga de manera ¿Se efectiva. responsabiliza o se tiene como principal sospechoso, vamos a ponerlo así, porque todavía la investigación está en desarrollo, a un trabajador o ex trabajador del Congreso, el señor Torres Arabia, muy vinculado a Alianza para el Progreso? Y seguramente mucha gente que le está escuchando dice, pero seguramente el gobierno no le prestaría atención a alguien que va a denunciar a una persona de suma confianza de la alta dirección de un partido que se percibe como aliado del gobierno. Por el contrario, nosotras exigimos, no solo como Ministerio de la Mujer, sino como gobierno, exigimos en todos los casos de violencia que se investigue y que se sancione, caiga quien caiga. No nos interesa quién es finalmente el responsable. Necesitamos saber quién es el responsable y necesitamos que se apliquen las más altas sanciones, porque además se trataría de personas que trabajan en un poder del Estado, ¿no? Y nosotras como autoridades, todas las autoridades debemos dar el ejemplo. Usted me acaba de preguntar sobre la medida de prohibir minifaldas. Sí. Lo que yo pido es que reflexionemos sobre el trasfondo de esa medida. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres provocamos, que nosotras provocamos situaciones de violencia contra nosotras si usamos tal o cual prenda de vestir. Pensemos, ¿por qué es importante para algunas instituciones que las mujeres vistamos de tal o cual manera? Somos personas libres y podemos decidir, por supuesto, respetando las pautas generales, podemos decidir qué usar como prenda de vestir, pero pensemos cuál es el trasfondo. Generalmente a las mujeres, frente a situaciones de violencia sexual, cuando son adultas, se les acusa de haber provocado la situación de violencia. Si te vestiste de tal manera, si saliste a divertirte, si aceptaste un vaso de licor, o si te reíste demasiado, o etcétera. Entonces, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? ¿Por qué saliste? Entonces, se suele responsabilizar a la víctima del acto de violación o de violencia que se genera contra ella. El tiempo corre, señora ministra. Yo quería preguntarle sobre otro tema que es relativamente novedoso, que es el aprovechamiento de redes sociales para captar jóvenes, mujeres, adolescentes en muchos casos, que se aburren en sus casas, que se pasan demasiado tiempo frente a pantallas y a las que les propone cosas maravillosas, hacer una película, hacer una publicidad, ganar dinero como modelo, y se hallan luego implicadas en cosas que no han deseado de abuso sexual. ¿Qué política tiene su ministerio para velar para que nuestros adolescentes no estén expuestas en la medida de lo posible a este riesgo en el mundo digital? Justamente porque necesitamos eliminar estas formas de violencia, es que estamos priorizando estrategias de prevención. Entre ellas, prevenir para proteger incluye intervenciones para trabajar con niñas, niños en escuelas e informarles cuáles son los riesgos que se enfrentan en redes sociales. Por ejemplo, nosotras sabemos que en nuestro país, a través de investigaciones que se han hecho últimamente, más del 50% de chicas y chicos se conectan con gente que no conocen. Y ahí les explicamos cómo es que a través de perfiles falsos podría estar una persona que no es un adolescente. ¿Pero cómo explican? ¿Cuál es la difusión? ¿Con qué plataforma hacen esa difusión ustedes de este riesgo? Lo hacemos escuela por escuela, de manera presencial, a través de espacios en los que con chicas y chicos trabajamos reflexionando sobre cuáles son los riesgos que hay, no solamente en las plataformas de redes sociales. Les presentamos información, les
Promovemos que ellos mismos reflexionen sobre los riesgos que podrían haber y sobre los mecanismos para prevenir esta forma de violencia. Les hablamos de cómo es que a través de estos perfiles falsos se puede caer en situaciones de trata de personas. Les decimos cómo es que a través de un perfil falso, si te piden una foto o un video, esa foto o ese video puede servir para chantajearte luego y obligarte a hacer cosas que tú no deseas. Encontramos casos entre los que atendemos en los centros de emergencia mujer en que estas adolescentes, luego de ofrecer o mostrar un video, son chantajeadas y le dicen, si tú no sales conmigo o te encuentras conmigo en tal o cual situación, entonces yo voy a mostrar y voy a difundir este video. Y detrás de esos chantajes puede haber un feminicidio, puede haber una violación sexual o una situación de trata. Todas estas situaciones las exponemos y las trabajamos con nuestros equipos en las escuelas. El año pasado hemos llegado a más de 8,000 alumnos y alumnas de las escuelas en nuestro país. Y este año... 8,000. 8,000. Sobre 4 millones. Así es, hemos comenzado a desplegar este esfuerzo el año pasado, en los últimos meses, y este año pretendemos continuar. Se trata, estimado Fernando, de modificar, como ya hemos dicho, creencias y que toleran la violencia y que no colocan a las chicas y chicos en una situación de conocer exactamente cómo identificar riesgos y cómo evadirlos. De acuerdo. Muy bien, señora ministra, muchas gracias por su presencia acá, por sus explicaciones. Ojalá que este año nos ofrezca a fines de él resultados objetivos de reducción del número de las violaciones y sobre todo de feminicidios en nuestro país. Por el momento tenemos cifras que, repito, son vergonzosas. Muy buenos días y gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias también a ustedes. Son las 8:30, momento de ir a los titulares de la media hora y regresamos en Ampliación de Noticias.